Bien, el formalismo institucional religioso ha fracasado eh, porque dependemos de esa educación espiritual. Como se han adueñado de esa cultura, de esa educación, de ese laicismo que se ha convertido en una simpatía por usar de escudo de conveniencia las religiones para politizar, incluso para mantener a la civilización el interregno, que es un retroceso de la moralidad ya alcanzada en Occidente. Y lo que estamos viendo es una pasividad institucional desde ese formalismo religioso. Por tanto, el Vaticano, la Iglesia Católica, tiene mucho que decir en innovar sus liturgias, corregir, rehabilitar. Eh, de ahí toda esta cultura politizada de Oriente que está invadiendo y está haciendo estragos a nivel judicial. Por eso el secularismo, la política, tiene que haber una separación de poderes eclesiásticos y políticos seculares. Porque es que estos que tienen una cultura más atrasada, que ya sería entrar en conceptos, significados, enseñanzas, en que ven como una revelación ciertos, ciertas enseñanzas de Mahoma en la que necesita correcciones. ¿Qué es lo que pasa? Que con este woke, cultura woke, ese buenismo, ese suavismo de que todo pasa del mal al bien, de la vía pacífica a la vía violenta, pues es evidente frente a los hechos. Una mujer violada, un hombre apuñalado, una imposición a la fuerza, cuando el reino de los cielos del de Cristo es una invitación para quien no quiera. El que no lo quiera, por eso está el secularismo, la política. Pero esa educación se ha de dar y no se está dando a través de esta política, de este wokismo, de este buenismo, de todo vale. En fin, escuchemos aquí la situación en el canal El Toro, porque está grave en Europa. Teológico con nosotros. Y mientras tanto, hay gente que con 4 reglas abduce a señoritas, como dice muy bien esta señora Paloma Hernández, a través del Islam y les dicen a una chica que acaba de abortar, que no lo tiene nada claro y tal, dice, tú vente a Siria, que allí te van a poner los puntos sobre las sillas y te van a decir cómo se hace con harina de almortar las gachas sirias. Y entonces dice, allí un hombre te querrá y tal. Y captan a una niña que está en Birmingham, y a otra que está en Lyon, y a otra que está en Tomelloso, y se las van llevando para allá. ¿Por qué? Porque son 4 conceptos muy claros y los demás estamos dando vueltas y bandazos con unas gilipolleces increíbles que ya estaban superadas a finales del siglo XIX. Entonces, después del fracaso de Nietzsche, del individualismo y del comunismo, del socialismo como enfermedad infantil del comunismo, sigo diciendo porque la gente cree que el socialismo es otra cosa que el comunismo, no, es lo mismo. Entonces nosotros no tenemos una ideología clara que venderle a un individuo de 16 años frente a lo que le están metiendo en el colegio, que en el colegio le están metiendo basura. Y su padre y su madre están trabajando, que tampoco están muy centrados ni tienen nivel para venderle otra cosa, y entonces la presión es tan fuerte que ese chaval llega a los 18 años con un tomate en la cabeza impensable. Pero eso no ocurre en todo el planeta, no señor. En Singapur no pasa eso. Eso pasa en España y pasa en los países que se han vendido a la experimentación. Pasa en los países que ya son
países narco. En Sudamérica, en Norteamérica, que afortunadamente este señor lo está abortando desde ayer, y pasa en países débiles, con población débil y con medios de comunicación y nivel cultural bajísimo. Entonces, Paloma, que la tenemos a Paloma al otro lado y tiene la cortesía de no interrumpirnos. Paloma. Sí, vamos a ver, sí, el problema en Europa, sigo hablando de los guetos europeos, lo estamos viendo, pues es muy evidente en Reino Unido lo que está pasando. El tremendo problema que hay es que es la masa crítica del crecimiento. El problema del Islam es cuando alcanzan una masa crítica en una sociedad determinada, porque a partir de esa masa crítica, un número determinado de inmigrantes encerrados en un gueto, funcionando a través de sus propias leyes, pues empiezan a confraternizar con los poderes públicos de esa sociedad. Y esos poderes públicos van a aprovechar, también van a entender que esos son nichos de votos y van a empezar pues a dialogar con esas comunidades. Los líderes políticos de esas comunidades, de esos guetos islámicos que hay en Europa. Hanan Serrouk, española, nacida en Barcelona en los años 60, que vivió esa experiencia en carnes propias, nos lo está diciendo. Ella ha publicado un libro, nos está contando su propia historia, cómo con 14 años le llega el anuncio de que tiene un matrimonio concertado. Estamos hablando de España años 80, de que tiene un matrimonio concertado con un hombre salafista que va a llegar a España y que se va a aprovechar de ese matrimonio con una niña para conseguir la nacionalidad. Ella consigue escapar de ese matrimonio forzoso porque en Figueras todavía no estaba configurado el gueto que existe ahora mismo. Ella dice que ahora mismo esos matrimonios forzosos son muy difíciles de detectar porque esas fratrías ya son muy herméticas. Estamos hablando de España. Ella va contando cómo los líderes políticos y religiosos de esos guetos que hay en España dialogan y hablan con los poderes políticos, en particular con ciertos partidos secesionistas de Cataluña en los años 2000-2010. Es decir, tenemos un problema grave general que está afectando a todas las estructuras de nuestras sociedades. Entonces, en la medida en que estos guetos consigan confraternizar con los poderes públicos, su propósito es ir consiguiendo poder político, que es lo que estamos viendo en Reino Unido. Es decir, a través primero de los barrios, luego a través de la municipalidad, poniendo concejales islámicos en esos municipios, luego a través de los poderes regionales y luego a través de los poderes centrales de los estados. Pero es que eso es algo que está escrito, como dice Maite, desde hace siglos. Es que esa es la propia ley islámica revelada a Mahoma por Alá. Ese es el modus operandi de la sociedad islámica, que lo que persigue es la construcción de la umma universal. Es que es su propia ideología. No pueden separar poder religioso de poder político. Están consustancialmente unidos, porque es revelación divina de Alá directamente a Mahoma. Y no hay nadie, porque el Islam no tiene una jerarquía, no tiene un clero, como el error nuestro es interpretar el Islam desde nuestras coordenadas. No tiene nada que ver, por eso no entendemos el Islam. Entonces no tienen clero. Por tanto, no hay nadie con poder en ningún país musulmán para cambiar ni una sola coma de los versos del Corán. No hay nadie tiene esa potestad. Lo que hizo el cristianismo, que fue unir fe con religión, y ahí está toda la escolástica para demostrarlo, y que lo que permite eso es mantener la reflexión sobre Dios de forma actualista permanentemente adaptada a los cambios, a las ciencias, a los cambios históricos, sociales, políticos. Eso lo paró el Islam hace 800 años. El Islam paró a Averroes, porque Averroes proponía esa pareja, ¿verdad? Razón y fe y razón y fe. El Islam paró a Averroes. Entonces, en el Islam es fe
fe. Y este es el problema que tenemos ahora. Entonces, vuelvo a retomar la cuestión. El objetivo del Islam es la reactivación del califato, que es una especie de proyecto político universalizante de gobierno en esta tierra, no en el más allá, claro, que decía Jesús de Nazaret, mi reino no es de este mundo. No, no, no. El marxismo también dice, yo también postulo un horizonte de felicidad y armonía absoluta, donde la humanidad va a volver a estar unificada. Y el marxismo dice, y eso va a ocurrir en este mundo, porque yo lo voy a dirigir yo. El Islam también es político, está diciendo, esa umma reunificada, humanidad, se va a hacer aquí en la tierra, a través del poder político, a través de un imperio, un proceso imperial universalizante. Y no lo estamos sabiendo interpretar. Bueno, algunos sí, evidentemente. Sí. Pero ese es su proceso. ¿Por qué emigran a los países europeos? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué emigran? ¿Y por qué se quedan allí? Es decir, porque escuchaba una vez a un pakistaní que vive en Reino Unido y que ya es ciudadano británico, decir con muchísimo orgullo, nosotros hemos hecho grande a Reino Unido. Entonces la respuesta inmediata es, ¿y por qué no has hecho grande a Pakistán? Claro. ¿Por qué te has ido a Reino Unido? O sea, tenemos que entender que la égira que hizo Mahoma está inscrita en la ideología musulmana como una égira constante, continuada, para llevar